Vamos a pasar a una entrevista que les tenemos preparada para este día porque hay muchos temas que hay que conversar en torno a estos organismos autónomos que desaparecen, el presupuesto para la elección del 2025 del Poder Judicial. Hay ciertos temas que, claro, invitamos en este espacio a Hamlet Almaguer, quien es consejero nacional de Morena, para hablar sobre estos temas y le damos la bienvenida. Muy buenos días, Hamlet, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Perla? Buen día, Obed. Un gusto saludarles y a toda la audiencia de, sin embargo, de Café y Noticias. A sus órdenes. Gra- Gracias por estar aquí esta mañana Muchas con gracias. nosotros en este espacio. Y lo primero que quisiera preguntarte tiene que ver con lo que ya les hemos informado al público en esta ocasión, que es la desaparición de estos organismos autónomos. Ha habido mucha polémica, que si sí desaparecen, que si no van a desaparecer, que si van a tomar otras secretarías las funciones. ¿Cómo se va a dar esta reorganización y cómo va a seguir el trabajo en cuestiones de transparencia y sobre todo también a cuánto va a equivaler este ahorro que va a haber para los recursos que se destinaban a estos Ujú. organismos autónomos, Hamlet? Muy bien. Bueno, desde un punto de vista estructural, digamos, del diseño del Estado, en algún momento el poder ejecutivo fue desmembrado y le fueron retiradas facultades y atribuciones que son muy importantes para tratar, pues, asuntos de Estado y para dirigir políticas públicas. Podríamos revisar uno por uno de estos organismos a la vuelta de 20 o 30 años, qué es lo que ha pasado y si han sido eficientes o no. Y me parece que en todos los casos o se duplican funciones con otros órganos o han demostrado su ineficiencia, su alto costo económico para el pueblo de México o su incapacidad, digamos, para resolver los asuntos. Si vamos, por ejemplo, a los espacios de competencia, pues no hay competencia plena en el país. La realidad es que hay un cúmulo de oligopolios, ¿no? Que han tomado control de los distintos mercados. En términos técnicos, pues se llama altamente concentrados, porque son pocos los jugadores, los actores que tienen el control de un mercado y adquieren ese papel como actores relevantes. De esto, pues hay incluso libros, hay estudios, uno de ellos es de Viri Ríos, que analizó precisamente cómo se ha movido la competencia en el país. Y luego, si nos vamos al Instituto de Transparencia, pues la realidad es que fue utilizado en varias ocasiones con finalidades eminentemente políticas. Una de ellas, bueno, pues fue cuando le querían contar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hasta los rollos de papel higiénico que se utilizaban en Palacio Nacional y querían obtener pues datos incluso sensibles de cuestiones familiares, ¿no? Y no han querido intervenir en otros asuntos que sería relevante conocer, o sea, protegen cuando tienen un interés y cuando no buscan exponer, exhibir y hasta poner en riesgo. Además, pues hay algunos casos ahí que es importante señalar. Uno precisamente de pues, comisionados, altos directivos del INAI, que utilizaron su tarjeta de crédito corporativa para utilizarlo en centros nocturnos. Y esto, bueno, pues está confirmado, fue señalado por los órganos de fiscalización, los propios involucrados lo aceptaron, ocurrió de esa manera. Además de que no han aplicado pues medidas de austeridad al interior del instituto. Entonces yo te diría que la finalidad de estas modificaciones que se están discutiendo en la Cámara de Diputados, que ya fue aprobado en lo general y ahora llegará a lo particular, es decir, las reservas sobre artículos muy precisos, tiene que ver con dos finalidades. Por un lado, es volver a dotar al Ejecutivo Federal de estas facultades y atribuciones, recogerlas, porque en el diseño neoliberal dinamitaron la presidencia de la República, la atomizaron y le quitaron facultades, ¿no? Para tomar decisiones relevantes. La primera es concentrar esas atribuciones en el Ejecutivo, que puede realizar a través de dependencias, digamos secretarías, o a través de órganos desconcentrados. Eso tampoco tiene problema, pero todos dependiente del Ejecutivo. Tendríamos entonces una presidencia más fuerte,
para involucrarse en estos asuntos que, por supuesto, le preocupan y en ocasiones lesionan a la ciudadanía. Si vamos a las telecomunicaciones, pues desde ahí se podrán dirigir políticas para que tengamos pues tarifas eficientes y un mejor control en la regulación. Si vamos a la energía, pues va de la mano la reciente reforma para que Pemex y CFE como empresas públicas puedan integrarse, porque de la misma manera que atomizaron a la presidencia de la República en el régimen neoliberal, a Pemex y a CFE las dividieron en subsidiarias que incluso no podían coordinarse entre sí. Eso pues era más burocracia, mayor dificultad para tomar decisiones y una desventaja frente a corporaciones privadas que sí están unidas en una sola persona moral o por lo menos en un conglomerado, digamos. Entonces, estas facultades ahora regresan al Ejecutivo con esa finalidad, reorganizar, y tendrán un segundo elemento, un segundo efecto, que es importante, pero no es, desde mi perspectiva, el más relevante, que es el que tiene que ver con la austeridad, con los costos que tienen estos órganos, y que podrían ascender pues a ahorros de cerca de 3,000 a 4,000 millones de pesos al año, que son sustanciales, que alcanzan para pues, muchas otras necesidades de la población. Te pongo un ejemplo. El proyecto de la presa Santa María en Sinaloa pues costó 10,000 millones de pesos. El proyecto de la presa El Zapotillo en mi estado, en Jalisco, requirió 4,740 millones. El proyecto de agua saludable en La Laguna es un proyecto de 10,000 millones de pesos. Es decir, el cúmulo de estos recursos pues sí son suficientes para sufragar cada año un proyecto de grande escala. Sin problema se podrían pagar líneas de cablebús, líneas de metrobús, estudios, por ejemplo, para líneas de metro, desarrollo, por supuesto, en las comunidades, y ni se diga de pensiones y programas sociales. Alcanza para beneficiar a muchos ciudadanos. Entonces, estos son los dos efectos. Dentro de las reservas que están por discutirse, hay algunas que quizá tengan mayor profundidad y que puedan llegar a aprobarse. Eso lo están valorando las diputadas y diputados. Algunas tienen que ver precisamente con lo que te comentaba, de si las facultades y atribuciones pasan directamente a secretarías o si se crean órganos desconcentrados al interior del Poder Ejecutivo como alguna especie de agencia que revise estos temas. Por ejemplo, en caso de competencia económica, o sea que no fuera un secretario el que definiera las cuestiones de competencia, sino un órgano desconcentrado, una agencia que tuviera cierta estructura o decisiones colegiadas. Eso es algo que tendrán que discutir en el camino. Y cuando llegue al Senado, pues también se realizará la revisión. Como salió el dictamen, sí se redistribuían las facultades y atribuciones para que cada secretaría, cada instancia, digamos, dentro del Poder Ejecutivo retomara o absorbiera lo que previamente ya se había dinamitado. No se les está dando algo que no hayan tenido en la historia. Se están reincorporando o reingresando esas facultades al Ejecutivo. Buenos días, Harnet García Almaguer. En otro tema que también me gustaría preguntarle, usted fue clave en la elaboración de este proyecto de la reforma judicial que hoy ya es letra de la Constitución, que ya está camino en su implementación. Y hay un tema que nos llama la atención y lo aprovechamos precisamente. Ayer el INE hace este llamado a posponer 90 días la celebración de este proceso electoral judicial. Ellos hablan de que están básicamente con los tiempos justos y que llegarán casi barriendo a este proceso electoral. ¿Qué considera y qué responde en ese sentido al planteamiento que hacen los consejeros electorales? ¿Es verdad que están apretados los tiempos o a qué podría atribuir este llamado que hacen desde el Consejo General del INE, Hamlet? Bueno, el Poder Judicial Federal, ciertas
y ciertos integrantes han utilizado una estrategia de guerra de guerrillas. Y pues lo primero que intentaron fue que no se discutiera la reforma. Y una vez discutida y aprobada, ahora lo que buscan es que no se implemente. Y esto pues lo han realizado a través de boicots, de ejercicios pues incorrectos, fuera de su marco de atribuciones, de intentar suspender las actividades del Instituto Nacional Electoral. O sea, al principio querían que ni el Senado ni la Cámara discutieran, y luego no querían que los congresos locales discutieran, y luego no querían que se publicara en el diario oficial de la Federación, y luego querían que se despublicara del diario oficial de la Federación, o sea, que se arrancaran las páginas de la Constitución, y ahora quieren que no se implemente. Y entonces dictaron más de 150 suspensiones en contra del Instituto Nacional Electoral. El INE ha buscado aplicar la reforma, que ya es texto constitucional, ha buscado aplicar la Constitución. Y para ello, pues ha desarrollado distintas actividades, ¿no? Incluyendo presentar recursos ante el Tribunal Electoral, la Sala Superior, que pues ha respaldado al instituto y que ha determinado algo muy natural, es que a veces se nos olvida la historia, es lo mismo con estos órganos autónomos, llamados autónomos. Cuando se crea la materia electoral, cuando se crea la Sala Superior del Tribunal Electoral, los propios jueces, magistrados y ministros dijeron que estaban de acuerdo porque no querían que la política contaminara a la justicia del Poder Judicial Federal. Y cuando nace el entonces Tribunal Contencioso Electoral, TRICOEL se llamaba, y después se convierte en TRIFE, Tribunal Federal Electoral, de hecho, no pertenecía a este tribunal al Poder Judicial de la Federación. Era una materia separada, insular, era una islita, la materia electoral. Luego ya se incorporó al Tribunal Electoral, al Poder Judicial de la Federación, pero sigue siendo autónomo en sus decisiones y es la máxima instancia. Así ocurrió con el caso de la mayoría calificada, así sucede con la calificación de las elecciones, así sucede con todos los procesos electorales, incluyendo este que está en marcha. ¿Qué pasa? Que en términos prácticos existe un desajuste entre lo que declara la Constitución y lo que ocurre en la realidad. Si al INE no lo hubieran boicoteado con estas suspensiones ilegales, inconstitucionales, decenas, más de 150 suspensiones de juezas y jueces, el INE hubiera instalado esta comisión especial para la implementación, para este proceso electivo de juzgadoras y juzgadores desde hace meses. Pero debido a estas suspensiones donde le quisieron poner una camisa de fuerza y le quisieron amarrar las manos, evidentemente existe un estrés, una tensión en el desarrollo ordinario de sus actividades. A mí me tocó estar en la representación en el INE en el proceso electoral federal 2024. Y una de las sesiones, recuerdo, se trataba del calendario de actividades. Para que pudiéramos llegar a la jornada electiva del 2 de junio, el INE aprobó un calendario con más de 400 actividades de procesos internos que tiene que ver con todo, ¿no? Desde cómo y cuándo y dónde se imprimen las boletas y con qué tipo de calidad, cómo se recluta a los funcionarios de casilla, se tienen que realizar los sorteos, se tiene que hacer la capacitación, se tienen que diseñar los manuales. Hay muchísimas cosas que tiene que hacer la autoridad electoral para que se pueda ejecutar la elección. Desde ese punto de vista, el retraso en la instalación de esta comisión especial es por causa de estas suspensiones ilegales que dictaron los jueces y magistrados y que el Tribunal Electoral pues dijo no pueden suspender este proceso electoral, lo acaba de reiterar, ya lo había dicho. En ese sentido, yo sí coincido con que hay una tensión en cuanto a las fechas, porque por lo que me tocó ver en el proceso electoral 2024, el calendario de actividades sí tiene cientos de pasos internos que pueden ser pequeños, pero que dan cauce a todos estos procesos. Ahora, ¿eso significa que se tenga que extender la jornada electiva hasta octubre del 2024?
se tendrá que revisar, se tendrá que analizar, pues por parte de las autoridades que están involucradas. Y en este caso concreto, pues yo sí lo quiero dejar muy, muy claro, pues estaré a lo que determine, por supuesto, el Senado de la República, que emitió la convocatoria general, la Cámara de Diputados, por supuesto lo que opine la presidenta constitucional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa del Estado mexicano. Desde mi perspectiva, reitero, sí hay una tensión. En este punto no me parece imposible que la puedan realizar en junio, pero este retraso sí es por causa de las juezas y jueces que dictaron las suspensiones. Y otra materia, pues ya es el presupuesto que están pidiendo, con el cual ahí sí no coincido, ¿no? Es en algunas partidas excesivo, porque revisé lo que se había gastado en 2024 y lo que están planteando para 2025, y les planteo una preocupación. Dentro de las subpartidas que estamos revisando y analizando, están solicitando, por ejemplo, 480 millones de pesos para arrendamiento de vehículos. Entonces, eso tendría que analizarse. ¿Hasta qué punto se requiere, digamos, esa cantidad para vehículos para el proceso electivo? Otras cosas que tienen que ver con bonos o compensaciones. Es que en los procesos electorales el personal del INE trabaja más, entonces es usual que se les paguen algunas remuneraciones extraordinarias. Pues si salen muy tarde de la oficina, tienen que proveerse alimentos, tienen que pagarse horas extra. Son cosas normales, pero no en todas las áreas. Tendrían que analizarse muy bien área por área donde se pueden realizar estos ajustes. Y me gustaría complementar algo relevante. No es la presidenta Tadei quien está, digamos, generando este mayor gasto o proyección de gasto, porque me fijé en lo que pidió para la presidencia del instituto y está pidiendo el 0.3% del presupuesto de todo el INE para la presidencia, nada más. Entonces ella ahí sí ha aplicado medidas de austeridad, puso el ejemplo desde que tomó el cargo cuando se redujo el salario a nivel presidencial y renunció a muchas cosas. Y lo sigue haciendo y lo hizo en su proyecto. Ahora, ¿cómo se conformó este proyecto de presupuesto del INE? Pues las áreas le mandan sus requerimientos a la Secretaría Ejecutiva y entonces ahí ya se juntan todos las piezas del rompecabezas. Y así en esos términos, sin que la presidenta pueda determinar, digamos, en forma procesal, si son adecuadas o no, tiene la obligación, porque así está diseñada la normatividad, de incluir eso en el paquete. Entonces, para tranquilidad de la audiencia, esos 40,000 millones que pide el INE, pues simplemente los concentra el Ejecutivo a través de Hacienda, los pone en un documento y se los manda al Legislativo. Pero serán mis compañeras y compañeros diputados quienes van a revisar partida por partida y cuánto podría necesitarse para este proceso. Obed, Perla. Consejero, una última pregunta de mi parte, porque también ayer veíamos en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum cómo hacían este llamado para que los jóvenes abogados llevaran su registro a esta convocatoria que, como bien menciona, sale del Senado de la República. Ya cierra la convocatoria este domingo para ser parte de la elección. ¿Cómo ha visto este proceso y qué pasaría también si no se llega a este número total de registro que ayer anuncia el ministro en retiro Arturo Saldívar, que son 5,410 personas? Ok, muy bien. Mira, desde mi perspectiva, los números no son mínimos, sino máximos, y me voy al caso concreto de la eventual insaculación. Si se registraran, por ejemplo, 100 personas para ser juez de distrito en materia administrativa en Campeche, y de ahí el comité evaluador del Poder Legislativo encuentra que hay 10 personas aptas, entonces tiene que insacular y llegar a la postulación de solamente 2 personas idóneas para el cargo. Entonces hay distintas etapas de la preselección. Entonces yo te diría, si no se registran 100
ni 10, sino que solamente se registraron 5, pues el análisis se tendrá que hacer sobre los que se registraron. Y no veo ningún impedimento para que las etapas sigan su cauce. Segundo, tendrá que hacerse el análisis en cada circuito de cómo están balanceados los registros, y los propios comités pues van a hacer sus valoraciones correspondientes. Y tercero, pues la propia convocatoria general del Senado establece en su base octava que todo lo no previsto se puede resolver mediante acuerdo de los órganos de gobierno del Senado, que son 2, la mesa directiva y la junta de coordinación política. No hay, por ejemplo, como en otras convocatorias, una cláusula que prevea que se declaren desiertos los concursos, es decir, que no haya quien participe. En ese sentido, pues será el propio Senado quien tome esta determinación una vez que se actualice algún caso que no esté previsto. De todas formas, pues lamentablemente lo hemos visto en nuestro país, que en muchas ocasiones se dejan las cosas para el último. Entonces, estoy seguro que en los últimos días la plataforma va a tener alta demanda y puede tener incluso pues saturación, ¿no? por todos los que busquen registrarse. Entonces la invitación es a aquellos que tengan pensado registrarse el 24 y ya tengan todo listo, pues mejor que se registren a partir de hoy para que no tengan que esperar al último día. Pero el proceso está en marcha, está funcionando. Vamos a contar con pues todos los instrumentos de transparencia para saber cuántos registros hubo y en qué lugares, y entonces ya el Senado va a tomar las determinaciones correspondientes. No debemos de olvidar que también hay quienes tenían un pase directo, que son las juezas y jueces en funciones, ¿no? Entonces, por eso son, en el caso de jueces y magistrados, 7 personas por cargo. Son 2 del Ejecutivo, 2 del Legislativo, 2 del Judicial, 6, y el pase directo, 7. Entonces así se conforman las postulaciones, y llegará el momento en que los comités puedan intercambiar esa información. A lo mejor hay quien se ha registrado en 2 o 3 comités, tal vez haya quien solo se haya registrado en uno solo, pero pues yo tengo la confianza en que el proceso va a avanzar de manera adecuada, y reiterar la invitación a que se animen y participen. Pues ahí lo tiene, consejero Hamlet García Almaguer. Le agradecemos mucho su tiempo, sus respuestas a estos puntos que están ahí flotando entre la gente, estas dudas, estos cuestionamientos sobre 2 procesos claves. Por una parte, la eliminación de los autónomos, y por otra parte, este proceso de la elección judicial. Pues muchas gracias. Gracias, Obed. Me faltó decirte en lo de los autónomos muy breve, que estas facultades y atribuciones también se regulan en las leyes secundarias, y esta es una reforma constitucional. Entonces faltará también ese andamiaje a nivel de legislación secundaria, y ahí se podrá llevar de 3 a 6 meses, por ejemplo, para desarrollarla de manera adecuada. ¿No? Pues bueno, muchísimas gracias, consejero. Quedan los micrófonos abiertos. Gracias, buen día. Hasta luego. Pues allí está, nos deja varias cosas sobre la mesa, sobre todo lo que tiene que ver con la elección, que él considera una de las personas que estuvo también ahí desde un inicio con esta reforma al Poder Judicial, que como están las cosas y debido a todos estos amparos que se interpusieron, no ve viable que sí lleguen a la elección en junio.